El don de profecía. Gracias por acompañarnos. De antemano, ya ustedes conocen nuestro sistema, saben cómo funciona nuestro sistema. Tengo múltiples pantallas, estoy viendo todo lo que sucede a mi alrededor. Estoy viendo los mensajes que ustedes están escribiendo. De antemano, en algún momento del tema, con un solo clic les voy a preguntar si vamos bien, si están entendiendo, cómo vamos hasta aquí, alguna duda, algún comentario, lo podremos con mucho cariño leer. Así que bienvenidos y de antemano gracias por compartir el tema de hoy. El tema de hoy es muy importante. Tiene por título el don de profecía. Hoy día que hay tanto que hablar en cuanto al don de profecía, se han levantado profetas, falsos profetas que han dicho que va a pasar esto. De hecho, yo estuve a punto de tener un tema y puede ser que lo tenga como excepción a la norma durante esta temporada, porque el año pasado muchos videntes, brujos, personas que supuestamente tienen acceso al futuro, dijeron que venía una tercera guerra mundial que sería atómica y no sucedió. Que iban a comenzar a tirar bombas de un lado al otro y no sucedió. Y me gustaría hacer un programa dedicado a ese tipo de falsos profetas, y es muy posible que lo hagamos, y tomando sus palabras, porque si lo dijeron que iba a ocurrir y no ocurrió, por lógica pasan a ser o a formar parte de la lista grande de falsos profetas, videntes, brujos, hechiceros, y bueno, pare de contar la cantidad de epítetos que se le puede colocar o también de títulos que se le puede dar. En cualquier momento podemos hacerlo, la lista es larga. Pero hoy tenemos un tema interesante y vamos a hablar de verdaderos profetas, de profetas que fueron usados por Dios para, sobre todo, preparar lo que es la Escritura. Hoy vamos a entender un poco lo que es la estructura de la Biblia y cómo los profetas tuvieron una participación protagonista junto, sobre todo, con la presencia del Espíritu Santo, quien es el autor directo de la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar teniendo, como siempre, una palabra de oración. Acompáñenme, ustedes saben que la oración es importante al leer, al estudiar la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Querido Padre, queremos darte las gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra. Gracias, Señor, porque en libertad podemos abrir tu palabra con la certeza, con la seguridad de que tu Santo Espíritu nos va a acompañar, nos va a dirigir, nos va a dar sabiduría y nos va a orientar sobre todo en el camino de la verdad. Gracias por la obra que han hecho los profetas. Gracias, Señor, porque tenemos esta maravillosa obra que es tu palabra y que sea para nosotros la luz que ilumine nuestro camino hacia ti. Todo lo ponemos en tus manos, incluyendo nuestra audiencia, todos los sistemas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El don de profecía. Interesante tema. Voy a continuar iniciando el tema con 2 de Timoteo capítulo 3, donde claramente el apóstol Pablo le escribió a Timoteo como a un hijo y le dijo: Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Importante que lo entendamos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos a tener un libro a la mano siempre que Dios nos ha dejado, que es la Santa Biblia, que contiene 66 libros y que está inspirada por Dios y que además es útil para enseñar, importante, redarguir, importante, corregir, importante, instruir en justicia, sobre todo en un mundo donde no hay justicia. Y luego en el verso 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3,
versos 16 y 17. Así que tenemos un libro que de antemano se presenta a sí mismo como una inspiración divina. Este libro particularmente, este que tengo a la mano, es un libro distinto a cualquier libro que usted pueda tener, por la sencilla razón de que este libro contiene la palabra de Dios inspirada, que por cierto es palabra de vida, palabra que proporciona vida para aquel que la recibe y que puede llevar al hombre a la perfección y sobre todo a estar preparado para toda buena obra. Ahora, me gustaría hablar un poquito en cuanto a qué tan inspirada fue la Escritura y sobre todo el papel que jugaron los profetas, porque en el tema anterior, que recomiendo que lo vea y que no se lo pierda, nosotros vimos claramente que el hombre, lamentablemente, por decisión propia, por decidir en favor del pecado y usar mal su libertad, terminó escondiéndose de la presencia divina y posteriormente no quiso tampoco oír la voz de Dios, pero con todo, Dios no quiso romper la comunicación. No. Y entonces Dios se vio forzado a escoger profetas que fuesen un intermediario entre Dios y el hombre y que plasmaran las Sagradas Escrituras. Eso es importante que lo entendamos. Entonces quiero hablar un poquito de esos personajes inspirados que tienen protagonismo dentro de la Biblia. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, la palabra de Dios claramente dice: tenemos también la palabra profética más segura, está hablando de la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha, miren el simbolismo, una antorcha sirve para alumbrar, que alumbra el lugar oscuro, ¿ok? Símbolo muy especial, la palabra profética más segura, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana, lógicamente, es un símbolo directo de Dios, porque lamentablemente, como el hombre no quiso oír su voz, no quiso ver su rostro, tuvo miedo, entonces tenemos esta antorcha profética que alumbra ese lugar oscuro y que tiene como fin prepararnos hasta encontrarnos con ese sol de justicia, ese lucero de la mañana que saldrá en nuestros corazones. Hermoso, ¿no? Hermoso. Ahora bien, en 2 de Pedro 1:20, la Escritura claramente dice de sí misma, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Este es un punto clave e importante. Hay un dicho que dice que un texto fuera de contexto es un buen pretexto. Yo estoy seguro que usted ha escuchado ese dicho. Mucha gente toma un texto de la Biblia y entonces quieren ellos, a partir de ese texto, de forma privada, ellos quieren decir eso significa tal o cual cosa. Esta es una manera correcta de estudiar la Biblia. Yo tomando cualquier texto bíblico y diciendo, a mí me parece que esto significa esto o aquello. Yo pudiese tomar cualquier texto de la Biblia. Voy a poner un ejemplo acá bíblico para que usted tenga una idea. Y lo voy a hacer un poco, inclusive, que se sienta un poco chistoso para que usted tenga una idea. Voy a colocar la Biblia, que la tengo a la mano. Por ejemplo, que yo tome Apocalipsis capítulo 13, voy a tomar el verso número 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces que yo diga, a mí me parece que esa bestia puede representar, por dar un ejemplo, 7 presidentes mundiales de tal y cual país. A mí me parece que esa es mi interpretación. Cuidado con eso, porque la Biblia claramente, hablando de sí misma, dice que ninguna de las profecías que contiene la Escritura
tienen interpretación privada o que la misma escritura no tiene interpretación privada. Entonces usted me dirá, hermano Oliver, ¿y entonces quién es el intérprete? La Biblia se interpreta a sí misma y, de hecho, un principio bíblico clave es que entendamos que la Biblia es su propio intérprete, ¿ok? Que la Biblia es su propio intérprete. Por ejemplo, si yo vuelvo al libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 1, me paré sobre la arena del mar. Yo tendría que preguntarme, ¿y qué representa el mar en la Escritura? ¿Qué significa el agua en cantidades como las que representa el mar? Entonces yo podría decir, oye, me hizo recordar un texto que está, por ejemplo, en Apocalipsis, donde dice que las muchas aguas representan, déjenme ubicarlo porque se me fue, las muchas aguas representan, según la Escritura, muchedumbres, naciones y lenguas. Y está en Apocalipsis 17:15. Aquí lo tienen en pantalla. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces fácilmente, la Biblia es su propio intérprete. Yo podría decir, óyeme, entonces la Biblia en Apocalipsis capítulo número 13 me está hablando de un poder. Todavía no sé qué es la bestia porque no lo he referido, pero me está hablando de un poder que se levantaría donde hay muchas gentes. Entonces preguntaría yo, pero ¿y qué sería la bestia? Entonces, por supuesto, iría nuevamente a la Biblia. Estoy dándole solo un ejemplo de cómo la Biblia se interpreta a sí misma. Iría al libro de Daniel, capítulo 7, por ejemplo, cerca del verso 20, donde Daniel dice, la cuarta bestia será un cuarto reino. Oye, qué interesante. Entonces la Biblia es su propio intérprete. Entonces la bestia que sube del mar es un reino que sube donde hay mucho apoyo de gentes. Y de esa manera la Biblia es su propio intérprete. Por eso dice 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, la misma Escritura se interpreta a sí misma. Eso es un principio bíblico que nosotros tenemos que respetar. Por eso cuando yo les hable del sábado, por ejemplo, en esta serie, como el día del Señor, yo voy a apelar a la misma Biblia. Si la Biblia a mí me dice que el día del Señor es el primer día de la semana, entonces, óyeme, habría que revisar. Pero la Biblia es su propio intérprete. Un punto que es muy importante. ¿Ok? Y luego, Pedro añade el motivo. En 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Yo quiero que vean cómo funciona o cómo se formó la Escritura. No fue porque el hombre quiso. No fue porque alguien se levantó en los días donde Israel estaba allí cautivo en Egipto y entonces se levantó alguien que quiso escribir. No, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:21. Atención con estos principios. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, realmente quien está detrás de la autoría de la Escritura es el Espíritu Santo, es Dios hablando a través del profeta. De hecho, la palabra inspiración está íntimamente relacionada con el hecho de que quien respira es Dios a través del profeta, un símbolo claro y contundente que detrás de la Escritura está la autoría divina. Entonces podemos mirar estas cosas que son claves. Por ejemplo, en primer lugar, es una antorcha que alumbra, una antorcha que nos prepara. Lógicamente no podemos ver el sol de justicia, pero podemos tener una antorcha que nos alumbra, que nos guía. En segundo lugar, no es de interpretación privada. La Biblia se interpreta a sí misma. Yo no tengo que buscar a un tercero para que me diga qué quiere decir Apocalipsis 13:1. Tengo que ir a la Biblia para que la Biblia se interprete a sí misma. En tercer lugar, tomen en cuenta que es muy importante
que nunca vino por voluntad humana. Este libro está en nuestras manos por voluntad divina, pero Dios usó a santos hombres que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Punto importante, clave a tomar en cuenta. Es un libro totalmente inspirado por Dios. Y por último, quiero dejar esto claro, porque el Comentario Bíblico Adventista pone un ejemplo que me gustó al hablar sobre todo de esa palabra fero, que tiene que ver con el hecho de que la Escritura fue inspirada. Me gustó mucho la manera en que el Comentario Bíblico Adventista, apelando a la palabra griega original, fero, nos da un símbolo, una metáfora de cómo Dios utilizó a los profetas para que en la palabra quedara su voluntad, su inspiración, su mensaje expresado. El uso de fero, dice el Comentario Bíblico Adventista, apelando a 2 de Pedro 1:21, que significa inspirado, implica que los profetas fueron llevados, impulsados por el Espíritu, como un barco es movido por el viento. Qué interesante, ¿no? El símbolo es una maravilla. Y de hecho tiene que ver también con un símbolo muy propio del Espíritu Santo, porque Cristo lo comparó con el viento que sopla, donde quiera sopla y donde quiera va. Así son los que son guiados por el Espíritu Santo. O sea que estaban completamente bajo la dirección del Espíritu. Lógicamente no se les privó del conocimiento que cada uno tenía. Algunos eran maestros en la ley, algunos eran gente letrada, algunos eran pescadores, algunos eran publicanos, algunos tenían algún cargo como pastores de ovejas. Dios los utilizó como el barco mueve o es movido por el viento, así Dios los impulsó a través de su Espíritu Santo, como mueve el Espíritu, así como se mueve el barco por el viento, Dios los impulsó. Estaban completamente bajo la dirección del Espíritu Santo. Y le pregunto a mi gente, hasta aquí, ¿cómo vamos? Un abrazo grande para todos los que están en sintonía. Gracias por acompañarnos. Yamilet dice, muchos desprestigian a los adventistas porque la hermana profetizó cosas que nunca se cumplieron. Falso. De hecho, dentro de esta serie en algún momento yo voy a hablar sobre el don de profecía, sobre todo en la persona de Elena de White. Pero no es el tema de hoy. Hoy estoy centrándome en lo que es la Biblia y los profetas. Así que un abrazo para ti, Yamilet, no te preocupes. Un abrazo para Yesenia, un abrazo para Samuel, igual para todos los que están en sintonía. Gracias por acompañarnos, gracias por seguir el tema de hoy y sobre todo, gracias por compartirlo, porque este es un tema que puede ser de gran bendición para personas que nunca han entendido cómo se compone la Biblia, cómo se formó la Biblia, qué papel tuvieron los profetas, para qué funciona la Biblia, cuál es su función específica. Es importante, queridos hermanos, que este mensaje pueda llegar a muchas personas, sobre todo, no importa que sean hermanos de nuestra iglesia inclusive. Este tema es un tema buenísimo para predicarlo un sábado en la iglesia, un miércoles, porque hay poco conocimiento doctrinal dentro de la iglesia. Ese es el motivo de esta serie. Y esta serie también puede ser de gran bendición para aquellos que están apenas conociendo el camino correcto hacia la vida eterna. Así que gracias por acompañarnos. Saludo a Tony desde Puerto Rico. Un abrazo grande. Y paso al siguiente punto, que es un punto importantísimo. Seguimos mirando a los profetas. Ya hemos visto características importantes en cuanto a la manera en que Dios utilizó a estos santos llamados para llevar su palabra. Hemos visto la influencia que tuvieron del Espíritu Santo. Hemos visto el papel fundamental que tiene la Escritura como una antorcha. No es el sol de justicia directamente porque moriríamos en su presencia, sino tenemos una antorcha que alumbra el cuarto oscuro hasta que ese sol de justicia aparezca delante de nosotros. Pero los profetas tuvieron un papel clave
Y nosotros tenemos que ser cuidadosos a la hora de interpretar la Escritura, porque no es de interpretación privada, se interpreta a sí misma. Y los profetas tuvieron un papel fundamental. De hecho, en Números capítulo 12, verso 6, yo les conté un poco que luego que el hombre no quiso ver a Dios y se escondió, y su pecado lógicamente no lo pudo hacer acepto en su presencia, y luego que el hombre no quiso oír su voz, porque le dijo a Moisés el pueblo: si volvemos a oír la voz de Jehová, moriremos. ¿Y quién es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente? Entonces Dios tuvo que llamar a profetas para dejarnos esa antorcha que alumbrará el camino. Números 12:6 explica un poco eso, dice: y él les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. O sea, Dios seguiría comunicándose con el ser humano, porque ese es el punto esencial de la palabra de Dios. Es una carta de amor que Dios tiene para el ser humano, para que esa comunicación que se rompió en el Edén visual y luego se rompió en el Sinaí a nivel de oír su voz, entonces se mantenga. Dios entonces explica la manera. Yo voy a escoger profetas, ¿ok? Y serán profetas que hablarán representándome a mí. Sus palabras serán mi mensaje, ¿ok? Y cuando eso suceda, yo les voy a aparecer de dos maneras: o en visión o en sueños hablaré con él. Eso es importante. Mucha gente me ha dicho: hermano Oliver, por allí hemos visto un hermano que dice que Dios le habla de manera audible. Bueno, la Escritura de antemano ya determina la manera en que Dios se va a comunicar con el ser humano. Dice: le apareceré en visión. Usualmente las visiones están más ligadas en la Escritura a los jóvenes, porque la visión, cuando el profeta entra en visión, y esto está evidenciado en la Escritura, quedaba como muerto. De hecho, Daniel en varias oportunidades dice que quedó cansado y hasta enfermó cuando tuvo visiones, como por ejemplo la que tuvo en el río Ulaí y en el Hidekel. Dice que quedó extenuado, cansado. O sea que sin duda, cuando Dios utiliza al profeta y le da una visión, necesita ese profeta tener una capacidad a nivel de ser humano y una fuerza increíble. Y entonces por eso hay un balance muy dado a que las visiones eran recibidas por profetas que tenían cierta edad que permitía esto. Y en sueños hablaré con él. Es interesante que también Dios envió sueños, y que los sueños también están ligados, por ejemplo, a profetas que tienen una edad un poco más avanzada, porque de alguna u otra forma no exigiría ese nivel de potencia. Y entonces vemos en este caso, vemos a profetas que con cierta edad, por ejemplo, en la Escritura podemos encontrar profetas que tuvieron sueños. Inclusive Daniel tuvo visiones y en cierta época de su vida tuvo sueños. Entonces tenemos ya ahí claramente la forma en que Dios se va a revelar al hombre. Lo va a hacer a través de visiones y de sueños. Y eso es clave que nosotros lo entendamos, porque nosotros tenemos que probar a los profetas. Eso es un llamado que Dios hace en su palabra. Y las profecías, o la misma palabra de Dios, porque no todo en la Biblia es profecía. La Biblia contiene mucha información, ya la vamos a presentar. Pero sobre todo cuando hablamos de profecía, es importante entender, en Amós 3:7, hay un principio fundamental. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y miren el ejemplo que estoy colocando. La estatua de Nabucodonosor. Noten que Nabucodonosor tuvo un sueño. Y en el sueño Dios reveló a este rey, que era un rey impío, el futuro, un futuro increíble, porque la cabeza era Babilonia, el pecho era Medo-Persia, la parte
del tronco era Grecia, las piernas y los pies representaba a Roma, el hierro con barro, Roma dividida, representaba también la aparición de un poder que querría controlar el mundo, y luego la piedra que cae en los pies. O sea, le mostró a este rey toda la historia que aún está en cumplimiento. Luego Daniel también tuvo ese sueño y le fue revelado a Daniel lo que Nabucodonosor vio. O sea, Dios permite que a través del profeta, el pueblo, su pueblo sobre todas las cosas, reciba la información necesaria en cuanto a las cosas o acontecimientos que han de suceder. De esto les voy a hablar el sábado. En el reloj profético vamos a ver qué dicen las profecías en cuanto a si habrá una guerra, cuáles son los procesos que habrán entre ese camino hasta la venida de Cristo, y lo vamos a mirar a través de la Biblia. Entonces, entendiendo esto, sin duda, la Escritura tiene un mensaje importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nada hará Jehová el Señor sin que revele su secreto a los siervos o a sus siervos los profetas. Entonces, hasta acá hemos notado algunas características que son importantes en cuanto a nosotros entender la función del profeta. Pero yo voy a acelerar porque el tema exige y queremos avanzar rápidamente. Es un tema interesante. Un saludo muy especial en Cajabamba, departamento de Cajamarca, para toda mi gente. Ahí está Lausier Ávila Tirado. Igual para toda la audiencia. Gracias por estar en sintonía. ¿Saben qué? Yo tengo un examen que llamo el examen de los profetas y se lo he hecho ya a algunos que se me han acercado. A mí se me ha acercado gente que me dice que es profeta. En serio, hermano Oliver, totalmente. Me ha ocurrido en varias ocasiones que alguien no adventista y adventista se me ha acercado diciendo que tiene el don de profecía, y entonces yo tengo el derecho de hacerle el examen, de examinarlo, porque uno no puede decir, nadie, no, Dios no va a levantar más profetas. Hoy me preguntaba alguien, ¿y Dios levantará profetas en el futuro? Si Dios lo necesita, lo hará. Pero hoy día tenemos tanta información y no la estamos estudiando que lo que da es vergüenza decirle al Señor, envíanos otro profeta. Pero ¿cuál es el examen de los profetas? De hecho, una vez yo senté a un jovencito y le hice este examen porque decía ser profeta. En 1 de Pedro 1:10 usted puede conseguir información. Y note lo que dice Pedro, que era muy celoso con el tema del don de profecía. Bueno, era su función, era un discípulo y tenía un celo tremendo por la iglesia. Pedro dice, los profetas que profetizaron de la gracia, noten las características. En primer lugar, los profetas no profetizaban de tonterías, de cosas que no tendrían sentido o relación al evangelio. No, como muchos se han levantado y dicen, no, el Señor me ha mostrado que va a ganar tal alcalde en tal lugar. Y entonces va la persona a darle dinero, porque lo que hacen es engañar. No, los profetas profetizaban de la gracia. Está destinada a nosotros, tiene que ver directamente con la salvación. Esa era su función principal. ¿Ok? Pero he notado y apuntado algunas cosas interesantes. Inquirían, esto es importante. De hecho, cuando usted busca esta palabra en el lenguaje original, que es el griego koiné, cuando dice inquirían, es buscaban. ¿Ok? Buscaban diligentemente en los oráculos bíblicos, en la escritura. Era gente que realmente estaba pendiente de conocer la escritura, con diligencia, dice Pedro. O sea, no eran gente que no conocían la escritura. Dios no podía utilizar una persona indocta que no tuviese conocimiento porque podría ser engañada por el diablo. De hecho, también dice que indagaban, y al usar esa palabra de indagar, tiene que ver con la palabra escudriñaban. O sea, estudiaban acerca de esta salvación. Era gente preparada en cuanto a la palabra de Dios. Primer examen. Entonces yo puedo, por ejemplo, si alguien me llega como profeta, yo le puedo decir, te voy a hacer un examen. Me gustaría preguntarte ciertas cosas del Antiguo
y Nuevo Testamento para oír tu opinión. Y si la persona no sabe nada, que fue el caso de este jovencito, cuando le hice el examen, el jovencito no había leído la escritura, ya la cosa iba mal. Luego dice 1 Pedro 1:11, escudriñando, noten, seguía la búsqueda. O sea, eso no quiere decir que si la persona se sabe la Biblia de arriba abajo, ya pasó la prueba. No, el diablo también se la sabe. El diablo la sabe citar. El diablo se la citó a Jesucristo, ¿ok? Pero se la citó fuera de contexto. Se la citó de una manera manipulada. Entonces, el examen no termina ahí. Entonces, escudrillaban qué persona, y cuando dice qué persona, investigaban la vida de la persona, sus antecedentes, su familia, para entender bien de dónde provenía. Voy a poner un caso. No voy a nombrar la denominación por respeto, pero hay una denominación cuyo profeta principal murió en un asalto de banco. Óigame, hay que escudriñar a la persona, también investigar. Era algo muy común en la escritura y ya les voy a mostrar un ejemplo. Y también habla del tiempo, importante, porque el profeta no se levanta cuando él quiere, ¿ok? El profeta no se levanta cuando él quiere, el profeta se levanta cuando Dios dice. Cuando Dios lo necesita. Tenemos el caso de Moisés, que se levantó cuando el pueblo tenía 400 años de esclavitud en el momento preciso. Tenemos el caso del profeta Elías. Tenemos el caso de Juan el Bautista, que se levantó en el momento preciso solo para decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Dios es el que marca el tiempo en el cual se levanta el profeta. ¿Y qué indicaba? Que el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Eso es importante. No es cualquiera el que va a hablar allí. Es el propio Espíritu Santo en representación de la deidad. Óigame, qué interesante, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo de esto y aquí se los voy a colocar en pantalla. Juan capítulo 1 nos presenta cómo los líderes religiosos, sacerdotes y el pueblo mismo escudriñó a Juan el Bautista como profeta. Juan 1, 21 y 22. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dice Juan: no soy. ¿Eres tú el profeta? O sea, ¿tienes que ver con el Mesías? No, respondió. Verso 22. Le dijeron: pues, ¿quién eres? ¿Se dan cuenta cómo están escudriñando a las personas para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? En pocas palabras, ¿por qué tú consideras que eres un profeta? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu familia? Y en segundo lugar, ¿qué dices de ti mismo? Porque Dios te levantó en este tiempo. ¿Cuál es tu función? Porque Dios te levanta con una función. Interesante. Interesante. Entonces, fíjense todo lo que relaciona, todo lo que tuvieron que estudiar, por ejemplo, los eruditos a la hora de crear el canon bíblico. Los libros que están aquí no son la suerte, no es que tiraron unos dados. No, no, no. Ellos tuvieron que hacer este examen, escudriñar a tantas personas que dijeron que eran profetas, a tantas personas que dijeron que eran representantes de Dios. Usted puede encontrar en la escritura cualquier cantidad de gente que se levantó como falso profeta. Los eruditos, para llenar el canon bíblico, tuvieron que revisar con mucho cuidado para tomar esa determinación final. Ahora bien, luego dice 1 de Pedro 1:11, el cual anunciaba, note lo que anunciaba el profeta. Esto es importante que lo entendamos también, porque el profeta portaba un mensaje. No era quien iba a ganar la lotería, no era quien iba a ser el alcalde. Como hoy día sale cualquier cantidad de profetas diciendo tonterías. No, que en tal año se va a morir tal persona. No, mis hermanos. El cual anunciaba el Espíritu de Dios utilizando al profeta de antemano los sufrimientos de Cristo. Y atención con lo que le voy a decir. De alguna u otra forma, aquí está apuntando al Antiguo Testamento. Porque una de las cosas importantes que hizo el profeta fue anunciar los sufrimientos de Cristo. Entre muchas cosas, ¿no? Y lo vamos a ver ya en minutos, porque la palabra de Dios es muy amplia.
Pero el principal objetivo, y quiero que usted lo entienda, porque esto es una característica esencial del profeta, el principal objetivo era apuntar de antemano a los sufrimientos de Cristo. Decir que vendría el Mesías, el Salvador de la raza humana, prometido en Génesis 3:15. Especificar cómo sería. Y entonces, lo increíble del caso es que Israel puso su mirada en cualquier cosa menos en los puntos principales que anunciaban los profetas. Y lógicamente, una vez ya cumplida la misión de Cristo de morir por nosotros luego de sufrir, entonces vendría el Nuevo Testamento, que son las glorias que vendrían tras ellos. Y entonces el Nuevo Testamento ya nos está abriendo una ventana para mirar el resultado conseguido por nuestro Señor Jesucristo. Me llamó la atención cuando presentaba y formaba este tema y lo preparaba en oración. Me llamó la atención lo que dice el comentario bíblico adventista de 1 de Pedro 1:11. Mira lo que dice, esto es interesante. Esto demuestra, 1 de Pedro 1:11, ¿ok?, que los profetas inspirados por Dios anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo. Esto demuestra el punto de vista cristiano de que los sufrimientos del Salvador fueron un tema de las profecías del Antiguo Testamento, un tema que Israel perdió de vista. Israel esperaba a un Mesías todopoderoso que irrumpiría en el Imperio Romano, sacando a los reyes en Roma y tomando la espada y el control, y quitaron de vista al punto principal de la profecía de todo el Antiguo Testamento, que apuntaba a sacrificios y tantas cosas y temas específicos directamente al sufrimiento de Cristo. Lo obviaron por completo y solamente veían las glorias venideras. Óigame, ¿se da cuenta lo serio, mi querido hermano? Lo serio que es no estudiar la Biblia con oración, con humildad, rogando que sea el Espíritu de Dios que acompañe el estudio, entendiendo que no es de interpretación privada, que no soy yo quien dice qué significa, es la misma Biblia. Se interpreta ella a sí misma. No fue el ser humano que por voluntad propia la trajo, fue Dios. Tiene un propósito importante, llevarnos directamente a la santidad, al conocimiento de Dios. O sea, es un libro sin duda alguna maravilloso y muy amplio y que tenemos que tomar muy en serio. Y les pregunto, ¿hasta aquí cómo vamos? Por aquí dice Manuel Sabilón, dígame si existe el nombre de Jehová en los antiguos. Ese no es el tema de hoy, hermano, sino con gusto te respondería. Un abrazo para ti, para toda tu familia. Gracias por seguir el programa. Hasta aquí, ¿cómo vamos, mis hermanos? ¿Están captando la idea? Porque ahora voy a enfatizar un poco más. Y esto es un punto importante que nosotros entendamos. Voy a enfatizar un poco más ahora la composición de la Biblia. Porque recuerde que esta semana hemos dedicado la semana a entender el origen de la Biblia y entender la participación del don de profecía para poder nosotros finalmente tener conclusiones en cuanto a la constitución misma de la palabra, sus funciones, el porqué y cómo nosotros no errar al blanco, porque Israel lo hizo. Yo quiero decirle a la audiencia, Israel tuvo los manuscritos sagrados de todo el Antiguo Testamento, que son unos 39 libros, los tuvo a la mano y erró al blanco, lo cual es serio. O sea que esto a mí, la Biblia a mí, no me garantiza el tener este libro, no me garantiza que yo voy a dar al blanco a menos que conozca cómo funciona la palabra de Dios. Esto es clave e importante que lo entendamos. Israel perdió de vista totalmente la obra del Mesías, que era el centro del Antiguo Testamento. Totalmente lo perdió de vista y entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Gracias, Waldry, por estar en sintonía, Mildred también, y a todos los que están compartiendo el programa de hoy, sintonizándonos, dándole un me gusta, diciéndole al sistema
que ruede para que llegue a muchas personas. Sobre todo compartan estos temas a aquellos que desconocen la palabra y que necesitan escuchar la palabra de Dios y la enseñanza y entender el por qué tenemos la Biblia. Gracias, Yesenia, y gracias a todos. Sueno el redoble. ¿Saben qué significa? Atención, porque voy a un punto que es clave. Ahora quiero enfatizar en esta parte del programa cuál es la función de la Escritura, cómo nosotros podemos entenderla y de esta manera tener una visión amplia de la Biblia. Eso es importante. Saben que nuestros hermanos, nuestros propios hermanos, desconocen esta información, que es información sencilla, valiosa, y es el resultado de haber perdido de vista la doctrina. Vuelvo y repito, evangelismo es doctrina. Nuestro pueblo se está muriendo no por falta de conocimiento, sino porque ha rechazado el conocimiento. Lo que queremos es que alguien nos cuente historias y cuentos de camino y no queremos oír la Biblia. Y eso ha creado un cristianismo que adolece de la palabra, que está flaquito, que está sin sustancia y que se está muriendo. Un tema tan sencillo, pero que ha salido hasta de nuestros púlpitos y que es tan necesario, no solo para el creyente, sino también para, por supuesto, el no creyente. Voy a hablarle un poquito ahora en términos generales del Antiguo Testamento. Voy a comenzar con el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento que muchos dicen no. Por ejemplo, yo he escuchado hermanos de otras denominaciones que dicen, pero ese texto es del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el problema? ¿O es que la Biblia, como tal, el Antiguo Testamento es menos válido que el Nuevo? De antemano es ilógico, porque el Nuevo Testamento totalmente se ampara en el Antiguo Testamento. Entonces yo he escuchado personas que me dicen, bueno, tú tienes como 100 textos para hablar de la muerte del Antiguo Testamento, pero no te he escuchado hablar de ninguno del Nuevo Testamento. Ese Antiguo Testamento ya era para Israel. Cuidado con eso. Error garrafal. Yo he conseguido que mucha gente saca de contexto el Nuevo Testamento como una prueba indubitable del desconocimiento en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando cita Colosenses capítulo 2, clásico, versos 14 al 16, y dicen que nadie me juzgue en cuanto a días de reposo, muestran una ignorancia increíble a la Escritura, al Antiguo Testamento, que es el que explica cuáles son las fiestas, cuáles eran los días de reposo, las lunas nuevas. Es terrible, mis hermanos. Cristo mismo citó el Antiguo Testamento en cada momento de su ministerio. Es que no había Nuevo Testamento, por amor al Señor. A cada momento Cristo decía, escrito está, escrito está, escrito está. Y hablaba del Antiguo Testamento. Cristo venció a Satanás a través de los escritos está del Antiguo Testamento. De hecho, en Lucas 24:44, miren la reprensión que le da Cristo a dos de sus discípulos que van caminos a Emaús y dicen, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Duros y tardos para oír lo que dicen los profetas. Porque como Israel habían perdido de vista al Mesías. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Lucas 24:44. Que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. ¿A dónde? ¿En el Corán? No. ¿A dónde? ¿En el libro del Mormón? No. ¿A dónde? ¿En la filosofía oriental? ¿En la filosofía nueva? No. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, o sea, en el Antiguo Testamento, mis hermanos, era necesario que se cumpliera lo que está o lo que estaba escrito de mí en el Antiguo Testamento. Bastante que se los dije, bastante que los cité. Es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto. Los profetas lo anunciaron. Entonces, es increíble que yo consiga hoy día
gente que tiene un desconocimiento total del Antiguo Testamento y como resultado desconocen el Nuevo Testamento. Es una cosa increíble. Dentro de la propia iglesia adventista los hay y fuera ni hablar. Ahora, hablando un poquito sobre el Antiguo Testamento, voy a darle algunos datos que son claves. Por ejemplo, en cuanto a libros y autores, el Antiguo Testamento consta de 39 libros. Por ahí hay Biblias. Yo tengo por acá una, por ejemplo, en la Nueva Jerusalén, que tiene unos cuantos libros más, creo que son como 46. Y hay Biblias como la ortodoxa, que tiene hasta 53 libros, pero son apócrifos, son libros que no pasaron el canon bíblico. La Biblia tiene 39 libros en el Antiguo Testamento y son libros que están en total armonía en todo su mensaje. Hay algunos libros que tienen importancia histórica, pero que no son inspirados y por la razón que Dios quiso, quedaron fuera del canon bíblico. Eso es importante que lo entendamos. Por ejemplo, se cree que múltiples autores escribieron estos libros, pero se atribuyen principalmente a figuras históricas. Estoy hablando del Antiguo Testamento, como Moisés, por ejemplo, escribió 5 libros. De hecho, 6, si junto el libro de Job. Moisés escribió 6 libros. ¿Ok? El Pentateuco, que es la base del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Moisés, por eso citaban mucho a Moisés. Por ejemplo, profetas como, de hecho, el rey David también participó con el libro de los Salmos. Por ejemplo, hay una participación activa. Salomón participó con Eclesiastés, Cantares, Proverbios, Isaías, Jeremías, escritores que son de peso en la escritura. Ezequiel, son profetas grandes, y otros profetas que algunos lo llaman menores. ¿Ok? La identidad específica de algunos autores sigue siendo incierta. Hay algunos libros que aún se desconoce la autoría, pero con todo se reconocen como libros históricamente inspirados. Eso es importante que lo entendamos. Otra característica, voy a hablar ahora, y fíjense que en la anterior hablé de lo que es libros y autores. En esta característica le cuento un poquito en cuanto a composición, géneros literarios. Importante, ¿cómo entender la composición o los géneros literarios? La composición de los libros se realizó a lo largo de varios siglos. Tomen esto en cuenta. Desde aproximadamente el siglo número 15 antes de Cristo, número 15, número 16 antes de Cristo, o sea, 1600 años antes, hasta el siglo número 5 antes de Cristo. Abarca una variedad de géneros literarios. Importante. Incluye historia, ley, profecía, poesía, sabiduría. El libro de los Salmos, que era el himnario del Antiguo Testamento. Y cada libro tiene su propio estilo y propósito. Lógicamente, porque Dios respetaba la formación del ser humano, que era el instrumento para el momento. Algunos eran pastorcillos utilizados, otros eran reyes, otros eran ya profetas más definidos. Por ejemplo, Moisés creció siendo un letrado en Egipto y luego tuvo que olvidar todo eso y Dios igual lo utilizó. Y fíjense que Moisés decía, a mí me cuesta hablar, pero escribió 6 libros. Una cosa increíble. Por eso vemos esa diferencia en cuanto a estilos y propósitos. De hecho, pongo un ejemplo también de la importancia del Antiguo Testamento. Importancia del Antiguo Testamento, que es la base de todo lo que tenemos, que es Juan 5:39, voy a usar la versión Dios habla hoy. Dice Cristo, estudiáis las Escrituras con toda atención. Le dice Cristo a los eruditos de su tiempo, porque esperáis encontrar en ellas la vida eterna. De hecho, uso esta versión porque la versión Reina Valera del 60 es una versión que dice escudriñad, es como que da una orden, pero la versión original no dice así, escudriñad las Escrituras, no. Dice, ustedes estudian las Escrituras con toda atención, hablando del Antiguo Testamento, porque esperáis encontrar en ellas la vida eterna. Y precisamente las Escrituras dan testimonio de mí. ¿Cuál es el centro del Antiguo Testamento? Ahí lo tienen.
puede tener poesía, puede tener 1600 años de data antes de Cristo, puede tener cualquier cantidad de autores, tiene la autoría del Espíritu Santo, pero el principal objetivo del Antiguo Testamento y de toda la Escritura es dar testimonio de Cristo. Por eso Cristo reprendió a estos discípulos y les dijo: ¿cómo es posible, en Lucas capítulo 24, 44, que ustedes siempre anden detrás y que no vean lo que se cumplió de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos? Pero quiero continuar porque esto es interesante y quiero avanzar con algunos puntos también esenciales en cuanto al Antiguo Testamento. Los primeros libros del Antiguo Testamento, como Génesis y por ejemplo Éxodo, relatan la creación del mundo, la historia de los patriarcas y la liberación del pueblo de Israel. Estoy dándoles un bosquejo muy interesante que también puede ser muy útil para alguien que no conozca la Escritura. Otros libros como Josué, Jueces, Samuel y Reyes narran la historia de la monarquía israelita y los eventos que llevaron al exilio babilónico. O sea, nos dan una explicación de por qué Israel terminó exiliado al seguir ocultándose de la presencia de Dios por querer andar pecando. O sea, aquí tenemos que el contenido de la Biblia es muy amplio y siempre está apuntando a esa aparición del Mesías y a la hora del pueblo. Otra cosa que me llama la atención en cuanto a ley y sabiduría, porque el punto anterior era un punto histórico totalmente, o sea, cubre un tiempo histórico importante que a nosotros hoy día nos sirve para entender el Nuevo Testamento. Pero hablando de ley y sabiduría, por ejemplo, que es otro punto que la Escritura toca mucho, contiene libros que presentan la ley de Dios. Por ejemplo, los primeros libros de la Escritura, los 5 primeros, nos hablan mucho de la ley de Dios y su importancia, sobre todo el libro de Éxodo capítulo 20, Deuteronomio hace un repaso de esto, ¿ok? El libro de Levítico, Deuteronomio es un resumen. También incluyen libros de sabiduría, por supuesto toda la Escritura presenta la sabiduría divina, como Proverbios y Eclesiastés, que ofrecen consejos prácticos y reflexiones sobre la vida, sobre todo Proverbios y Eclesiastés. De hecho, Salomón fue lleno de una sabiduría que no era común en el ser humano porque él solicitó ese don y nosotros podemos hacerlo también. De hecho, el libro de Eclesiastés fue un libro que fue objetado por un tiempo para no incluirse en el canon bíblico porque consideraban que Salomón estaba deprimido, resultado de haberse apartado de Dios. Así que ese libro lo veían así como con cierta... Pero al final fue agregado al canon bíblico. Por ejemplo, el libro de Cantares también estuvo bajo sospecha por la forma tan poética, pero un poco pasada de parte de Salomón, pero fue incluido. Por ejemplo, el libro de Esther, que no incluye el nombre de Dios, también fue muy bien revisado. Entonces nosotros podemos notar que no fue un juego de dados. Hubo un trabajo tremendo para que la Biblia tenga los libros que posee. Hay algo que quiero citarles, que es Eclesiastés 12, para que tengan una idea de cómo la Biblia nos presenta esos tonos de sabiduría, de personajes que hablaron en su experiencia. Salomón termina con estas palabras, el libro de Eclesiastés 12, versos 13 y 14. Termina diciendo: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mejor consejo que ese no hay. Y entonces notamos que la Biblia en el Antiguo Testamento es un libro muy rico y poderoso. Y termino con otra característica muy especial que la vamos a encontrar en todo el Antiguo Testamento. Por eso es un libro importante para este tiempo que no podemos desestimar. Y es la importancia en relación a la profecía, que se centra sobre todo en Dios, en Cristo el Mesías y su pueblo. Una parte significativa del Antiguo Testamento está compuesta por libros proféticos como Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores.
estos libros contienen mensajes de advertencia, consuelo y esperanza para el pueblo de Israel y los cristianos modernos. Voy a poner un ejemplo de la parte profética que manejó el Antiguo Testamento en relación a Cristo y que totalmente fue ignorado por el pueblo de Israel, lamentablemente. Isaías 53 es un clásico que apuntaba a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, a la muerte del Cordero que daría vida a su pueblo. Y fíjense cómo lo decía Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Y le pregunto a mi gente, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Están notando lo claro que es el estudio de la Biblia cuando la revisamos, cuando entendemos los conceptos, entendemos por qué el canon bíblico posee esos 39 libros, por qué no son 40 y algo que añadió la Iglesia Católica o hasta más de 50 que añadió la Ortodoxa? No, hubo un trabajo guiado por Dios y tenemos una Biblia que de antemano, no hace mucho, se consiguieron los rollos ahí en el Mar Muerto que confirmaron que grandes porciones, por ejemplo, del libro de Isaías, tal cual como la tenemos hoy. O sea, no ha sido ni siquiera adulterada. Por más poder que tenga el hombre, el poder de Dios siempre es superior. Le pregunto a mi gente, ¿estamos claros? Gracias por acompañarnos y gracias por atender este mensaje y gracias por compartirlo, sobre todo a las personas que necesitan discernir, entender, volver a la doctrina, mis hermanos. Es una gran necesidad. Saluda a Juan Hernández desde Valera, en el estado de Trujillo. Un abrazo grande para ti. Bueno, nos hace ahí una pregunta. No tenemos el tiempo está corto y yo voy a avanzar. Y voy a terminar con el Nuevo Testamento para que usted tenga un cuadro completo de cómo Dios usó a los profetas y a gente común para que su palabra llegara al mundo. Suena el redoble. Gracias a todos por estar en sintonía. Y entonces vamos a hablar un poco del Nuevo Testamento. Teniendo como base el Antiguo Testamento, entendiendo la persona con seriedad, la historia bíblica, lo que ocurrió en antaño, en los días de los reyes, en los días de Egipto, en los días de los patriarcas y los profetas, en los días del exilio de Israel, entendiendo que todo esto gira en torno al Mesías, entonces fácilmente nosotros podríamos abrir el Nuevo Testamento. El gran problema es que la mayoría de los teólogos modernos, y hablo de muchas otras denominaciones, en la adventista aún tenemos esa buena base, pero se está perdiendo y hoy día se dice que evangelizar es contar anécdotas. Cuidado con eso porque eso no es así. Evangelizar es predicar doctrina. El Nuevo Testamento es clave al entender el Antiguo Testamento. Es importantísimo. Ya data de días después de Cristo. De hecho, usted puede leer que Mateo capítulo 1 comienza hablándonos de esa esperanza que movió todo el Antiguo Testamento, que movió la fe de los patriarcas y profetas, y era la aparición de Cristo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces el Nuevo Testamento ahora tiene como fin presentar el cumplimiento mesiánico tan esperado y expresado en el Antiguo Testamento y además informar las glorias que resultarán de ese gran sacrificio y además preparar al pueblo de Dios para encontrarse con su Dios. Voy a dar algunas características. Por ejemplo, en cuanto a libros y autores, el Nuevo Testamento consta de 27 libros. Importante. Tiene 27 libros, desde Mateo hasta Apocalipsis. Igual como en el Antiguo Testamento tenemos 39 desde Génesis hasta Malaquías. ¿Ok? Los 4 evangelios relatan la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los Hechos de los Apóstoles narra el comienzo de la iglesia cristiana. Importante tomarlo en cuenta.
narra todo. Yo lo llamaría los hechos del Espíritu Santo, más que de los apóstoles. Pero narra todo ese proceso que tuvo que vivir la iglesia cuando Cristo se retira al cielo. Los apóstoles aún viven y entonces comienza esa iglesia que llamamos la iglesia cristiana primitiva a andar hacia adelante. Además, es importante notar que los hechos de los apóstoles narra ese comienzo y las epístolas, que son las cartas, 1 Corintios en adelante, fueron escritas por apóstoles como Pablo, Pedro, Juan y otros, y tratan diversos temas teológicos y pastorales. Recuerden que los discípulos están llevando el evangelio al mundo, la iglesia ha crecido, y entonces todas esas cartas pastorales llegaban para que fuesen la luz y se recopilaron, una obra maravillosa del Espíritu Santo, para que fueran de beneficio para nosotros también. Y por último, tenemos Apocalipsis, que ofrece una visión profética del futuro, al igual que las otras cartas. Hay algunas cartas que ofrecen profecía de la buena, como por ejemplo la carta a los tesalonicenses. Pablo habla del anticristo de frente y da características importantes, pero sobre todo el libro de Apocalipsis es un libro que significa revelaciones y que ofrece una visión profética del futuro. Por ejemplo, en cuanto a su composición, entendiendo un poquito los tiempos y todo esto, fueron escritos en el libro o en el estilo koiné del griego antiguo. A diferencia, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, ¿ok? Mientras que el Nuevo Testamento está escrito en griego antiguo koiné. Y la composición se llevó a cabo durante un periodo de aproximadamente entre el año 50 al año 100, ¿ok? Entre 50 y 100 años, desde alrededor del 50 hasta el año 100 después de Cristo. De hecho, el último escritor es Juan, el discípulo amado, que desde la isla de Patmos preparó el libro de Apocalipsis entre el año 96 después de Cristo. Interesante. Ahora bien, en cuanto a doctrina y enseñanza, y quiero que puntualicemos esto muy bien, hermanos, el Nuevo Testamento presenta enseñanzas cruciales para los seguidores de Jesús, como la salvación, por ejemplo, la fe en Cristo, por ejemplo, el amor y el perdón, por ejemplo, la vida en comunión con Dios, por ejemplo, y el prójimo, por ejemplo, también la esperanza de la vida eterna. Yo no entiendo, sinceramente, cómo hoy día se quiere evangelizar y no se quiere hablar de doctrina y enseñanza. Hermano, el Nuevo Testamento sigue la tónica del Antiguo: adoctrinar al cristiano, darle un alimento que lo fortalezca, lo prepare, lo sustente. No darle una agüita tibia con migajas de pan. No, el fin del Nuevo Testamento es darle continuidad a lo que se hizo en el Antiguo Testamento y es enfatizar doctrina y enseñanza. Pongo un ejemplo. En 1 de Pedro 1:12, Pedro, que era muy celoso, hablando no solo del nuevo, no solo de lo que ahora está presentándose, que sería nuevo, sino hablando sobre todo también del antiguo, dice: a estos se les reveló, no para sí mismo, hablando de los profetas, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Esto tiene que ver con doctrina. Esto tiene que ver con enseñanza. Esto tiene que ver con preparar a la iglesia para encontrarse con su Señor. Amén. Interesante, mire todo lo que uno puede aprender y tenemos relegadas, tenemos abandonadas todas estas informaciones y creemos que hablar de la Biblia es aburrido, o tener un tema un sábado sobre la importancia de la Escritura es aburrido, y entonces al destapar nosotros nuestra doctrina, nuestra enseñanza, encontramos grandes tesoros. Fíjense que el tema anterior, un tema documentado, que puede ser un tema de gran bendición para que la gente entienda el tema de hoy, y son nuestras doctrinas elementales, son nuestros pilares de fe. Quiero terminar con estadísticas.
Ya estoy terminando, ya el tema se acabó, pero quiero hablarle un poquito de estadísticas que tienen que ver con la palabra de Dios. Con esto termino. Algunas estadísticas de si Dios ha logrado su objetivo de que su palabra llegue al mundo, pueda estar disponible al ser humano, si Dios ha llegado a cumplir su objetivo prometido de no dejarnos solos, de aunque no los podemos ver, no lo podemos oír, pero a través de sus profetas se ha comunicado y se sigue comunicando. Vamos a verlo en las estadísticas de una manera muy sencilla, muy sencilla. La Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. ¿Casualidad? Si ustedes supieran el impacto que tienen las Sagradas Escrituras en el mundo, ustedes quedarían impresionados. No puedo colocar toda la información, pero el impacto en la cultura mundial que ha tenido la Biblia no lo tiene ningún libro en el mundo. No lo tiene ningún libro. Esto es un impacto que une al mundo a través de las buenas nuevas del Evangelio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el libro más vendido de todos los tiempos, con más de 5,000 millones de copias distribuidas en el mundo. Y yo creo que lo supera con creces según las estadísticas. O sea que Dios ha cumplido su palabra. Alabado sea su nombre. Dios la ha cumplido, la relación, la comunicación no la logró romper Satanás y el pecado. Además de eso, se ha traducido a más de 2.900 idiomas. Es el libro con mayor traducción en el mundo, lo que la convierte en uno de los textos más traducidos de toda la historia. Usted la puede encontrar en mandarín, en griego, en alemán, en ruso, en español. Lo puede conseguir en inglés y cualquier cantidad de idiomas, y no solo idiomas, también dialectos. O sea, es un libro que ha trascendido culturas, razas, países, idiomas. Dios cumplió lo que prometió y se sigue extendiendo, y nadie va a parar este libro, porque la Biblia misma profetiza de sí misma que llenará el mundo con su gloria. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero terminar el tema de hoy con esta profecía que el profeta Isaías proclamó en Isaías 48. Óigame que esta profecía tiene una data bastante larga, o sea, está muy atrás. Les hablo muchos años antes de Cristo, cuando muchos vaticinaban y decían que la Escritura no llegaría a ningún lado, cuando muchos se mofaban de la Biblia, se burlaban de ella y decían que lo que Dios decía era tonterías, que el Dios de Israel no existía. Isaías proclamó esta profecía y dijo: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea su bendito y santo nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Sin duda, el don de profecía, porque no hablaba el profeta, quien hablaba realmente era Dios a través del profeta, nos muestra que lo que dice la Escritura se cumple. Vamos a orar para terminar nuestro tema de hoy y darle gracias a Dios por su palabra. Oremos. Querido Padre, gracias por tu palabra. Lámpara es a mis pies tu santa palabra y lumbrera mi camino. Gracias, Señor, porque lo profetizaste. Utilizaste a tus siervos los profetas para decir que tu palabra llenaría de gloria la tierra. Y hoy vemos cómo se cumple a cada momento. Y pronto miraremos la tierra llena de tu gloria. Y no habrá ser humano que no tenga la oportunidad
de escuchar tu palabra y decidir en favor de ti. Gracias, Señor, porque hoy con libertad la hemos predicado y proclamado. Acompáñanos y bendícenos en esta serie. Bendice a los que han recibido este mensaje y que puedan aceptarla y creerla. Gracias. Gracias por ser tan bueno. En el nombre santo y sagrado de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Alabado sea el nombre de Dios. Gracias por habernos acompañado, mis hermanos. Un abrazo grande a todos los que nos sintonizan a esta hora. Gracias por haber compartido este mensaje. No olviden que este sábado vamos a tener un tema candela. No se lo vayan a perder. El reloj del Apocalipsis. ¿Qué es lo que sigue pasando y que se sigue empeorando? No se vaya a perder el tema, porque el tema va a estar súper interesante y va a ser de gran bendición espiritual para todos nosotros. Y corran la voz, vamos a lanzar la promo, pero corran la voz que este sábado vamos con el reloj del Apocalipsis. No se lo pierda. La próxima semana, la deidad es la temática. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No se lo vaya a perder. Y como siempre decimos, que Dios bendiga a Venezuela y al mundo. Se les quiere mucho. Feliz tarde para todos. La obra del profeta incluye mucho más que anunciar lo que ocurrirá en el futuro. La elección de una persona para ser profeta está completamente en las manos de Dios. Estos profetas hablaron y escribieron lo que Dios les reveló en santas visiones. La preciosa palabra de Dios contiene sus mensajes. Fundamentos presenta el don de profecía. En línea con Oliver Coronado. Este jueves 25 de enero de 2024 a las 16 horas de Venezuela. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Elige vivir feliz. Acércate cada día a Dios. Aliméntate de manera saludable. Vida y Salud con Mari presenta. Un estilo de vida mejor. Yo tenía que haberle colocado los secretos de Mari, para que las personas... Todos los miércoles, a las 16 horas de Venezuela, tienes una cita con nosotros. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas vida y salud con Mari.